Hasta acá, no sé si hay alguna duda, consulta respecto al legajo de planificación. No, le hice. ¿Queda claro? Bien, qué bueno. ¿Qué dijo, Lisa? Perdón, Fernando, ¿no te escuché bien? ¿Qué dijo, Lisa? ¿Qué preguntó? ¿Hay alguna consulta respecto al legajo de planificación? Ah, está bien. Muy bien. Entonces, acá, señores, tienen los papeles de trabajo que ustedes tienen que elaborar, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, los procedimientos de diagnóstico, actividades previas de planificación, ¿sí? Y tienen cada uno de los puntos que ya hemos visto, ¿no? Relevamiento de los antecedentes y base legal de la entidad, análisis de la información financiera existente en la entidad, análisis de relaciones. Acá en estos dos puntos que estoy marcando, en el PP2 quebrado 2 y PP2 quebrado 3, que no es más lo que significa eh, planificación 2, parte 2, ¿sí? Planificación parte 3, básicamente divide en dos aspectos bien relevantes. Análisis de la información financiera. ¿Por qué será importante analizar financieramente, ¿sí?, los estados financieros de una empresa en la etapa de planificación? Más si estamos en una auditoría forense. Listen, perdón, ¿cómo dijo? ¿Por qué debemos hacer un análisis financiero en la etapa de planificación? Para ver las áreas críticas, listen. Exacto. ¿No? Y no solamente las áreas críticas, sino también para definir muestras, para definir comportamientos, para verificar tendencias, ¿no? Y lo propio con el análisis de las relaciones, ¿no? O sea, ahí es justamente donde yo permito verificar con qué información se cuenta, qué elemento de los estados financieros voy a revisar con mayor profundidad, a qué voy a hacer énfasis, en qué voy a hacer énfasis, perdón. ¿Sí? Entonces, todos esos aspectos se realizan dentro de este análisis. ¿Sí? Después, determinación de la auditabilidad de la entidad, ahí se refiere al alcance, desarrollo de otros procedimientos y conclusión, ¿no? Estas son las actividades previas a la planificación, o sea, son los procedimientos de diagnóstico, ¿ya? Entonces, todo esto deben elaborar para poder pasar a lo que recién llega a ser la evaluación del sistema del control interno. ¿Con qué fin evalúo el sistema de control interno? ¿Recuerdan? Listen con el fin de que si existen estos controles sean adecuados y sean cumplidos de manera oportuna. Exacto, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es evaluar cada componente del control interno, ¿no? Y se acuerdan que son 5, ¿no? Ambiente de control, ahí podemos utilizar diferentes técnicas, ¿no? Como la observación, principalmente la observación. Debemos evaluar los riesgos, acá debemos establecer qué riesgos existen dentro del control interno de la empresa, ¿no? Como por ejemplo, si no hay, no sé, no hay arqueos, o sea, no se evidencian arqueos diarios, entonces ahí hay un riesgo, ¿verdad? Y el riesgo es que se pueda perder la plata, ¿no? Un ejemplo. Después tenemos las actividades de control. Debemos identificar cuáles son las actividades de control dentro de la empresa. Debemos verificar si existe la fluidez de información y comunicación dentro de la empresa. ¿A qué me refiero? A que sí existe un orden lógico de comunicación, ¿no? Como por ejemplo, si voy a delegar una tarea a la persona que está por debajo de mi cargo,
tenga que haber una comunicación, tenga que haber un correo, ¿no? O sea, que exista esa fluidez de información. Lo propio al revés, ¿no? Si yo quiero comunicar algo a mi inmediato superior, lo propio, ¿no? A través de qué medios, si existen formularios, si existe un medio único, ¿no? A través de correos, no sé. Sí, eso es lo que tienen que evaluar. Y el componente de supervisión, que tiene que ver básicamente con que si la empresa realiza un seguimiento, una supervisión a todo el control interno implementado. Aunque no crean, señores, por más de que no existan documentos, y esto es bien importante que lo sepan, ¿no? A veces decimos, hay que verificar si es que tiene manual de funciones, hay que verificar que los cumple, ¿no? Muchas empresas funcionan de forma, ¿cómo les puedo decir? Automática, ¿no? O sea, no hay necesidad de que el cajero sepa que bajo su responsabilidad está el dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el cajero, o sea, es obvio que lo han contratado para eso. Ahora, obviamente sería mejor que exista un documento que respalde esas funciones, ¿no? Como un manual de funciones, como un manual de responsabilidades, etc., ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes vayan a verificar esto del control interno, traten siempre de observar qué controles existen y traten de verificar si estos están siendo documentados o no. Si existen manuales, si existen reglamentos, etc. Y ahí hacer una relación objetiva rápida, porque saben ustedes que por más de que esté escrito, igual existen riesgos, igual existen falta de controles. Entonces, aunque haya documentos, ¿no? No piensen que porque la empresa tiene 20 reglamentos para las 20 áreas, felicidades, qué buen control tiene, ¿no? Pero resulta que no lo cumple, ¿no? Me voy más a ese enfoque, ¿ya? Entonces, no solamente eh, no solamente validen el documento, sino también validen el procedimiento como tal. Ya por eso es que está dividido así. ¿Sí? Después ahí tenemos lo que es la parte de la hoja de trabajo donde se evidencia el seguimiento a la auditoría, ¿no? Por ejemplo, acá el supervisor tiene que verificar cuándo está haciendo un seguimiento, cuándo va a terminar, etcétera, ¿no? Lo propio el gerente de auditoría. Este cuadrito que ustedes ven acá es principalmente para eso, para que el supervisor y el gerente de auditoría hagan seguimiento al trabajo realizado por los auditores. Después, ¿qué tenemos? Evaluación del sistema de control interno, componentes de ambiente de control. Ahí ya lo tienen mucho más abierta la información, ¿no? ¿Qué contiene lo que es el ambiente de control? ¿Qué contiene lo que es la evaluación de riesgos? Ahí tienen las diferentes técnicas, ¿no? Como conclusión sobre el componente, resumen de deficiencias, controles claves detectados, deficiencias, evaluación del componente, ¿no? ¿Qué han utilizado? ¿Qué técnicas? Cuestionarios, respaldo a respuestas, flujogramas, pruebas de recorrido, etc. ¿No? Ahí tienen la información mucho más abierta. Si se fijan, es lo mismo para cada componente del control interno. Y es porque en cada uno se va a encontrar diferentes aspectos, ¿no? Obviamente ustedes ya al momento de ejecutar esto pueden de repente hacer un solo diagrama y decir, ¿no? Para cada componente o para los 5 componentes. ¿Sí? Esto es formato. Acá ustedes tienen un modelo que muchas veces no se les proporciona, ¿no? Yo soy testigo de eso en mi época de estudiante. Pero hoy en día, pues con la tecnología se consigue todo, ¿no? Y es más, tenemos acceso a todo. Entonces, ahí tienen todos los modelos para que ustedes vayan elaborando sus papeles de trabajo. Después tenemos lo que es correspondencia recibida y emitida, ¿no? Acá se archiva toda la comunicación que se tiene con la empresa, ¿no? Desde lo enviado hasta lo recibido, ¿no? Por ejemplo, estoy enviando un requerimiento de información, entonces acá debe estar ese detalle, ¿no? Fecha de recepción o fecha de envío, descripción, firma, aclaración de firma, observación. ¿Sí? Hasta ahí, señores, es el legajo de planificación. Obviamente, si se dan cuenta en la estructura, tenemos un MPA, pero que está respaldado por todas estas hojas de trabajo que acabamos de ver. ¿Sí?
¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? Adelante. ¿Se está comprendiendo, señores? Los noto más callados de lo normal. Le dicen por el momento sí, pero al momento de hacer va a ser la cosa. No, claro, pero ya tienen todo. Al momento de hacer, lo único que tienen que hacer es llevar datos y hacer un análisis, ¿no? Y bueno, eso sí, obviamente vamos a tener un espacio cuando ustedes vayan ejecutando ya las clases a partir de las siguientes semanas, sí, no, la subsiguiente ya van a ser más de consultas que de clases así, de explicaciones y revisión de documentos. Va a ser más de consulta, ¿no? Yo voy a iniciar el Zoom y ustedes pues le dicen, tengo la siguiente consulta. Ay, atacamos la consulta, la absolvemos y continuamos con las siguientes consultas. Sí, vamos a tener tiempo para eso. Lo que quiero que se entienda es el objetivo de esto, ¿no? O sea, algunos no piensan que es harto, por ejemplo, no piensan que es mucho trabajo como para hacer una sola etapa, no sé. Yo, cuando he visto esto, sí, yo he pensado eso. Hablo cuando abordé mi trabajo final de gabinete. Sí, dicen, el tema de planificación es bastante amplio y conlleva además, creo que la mayor parte de los otros legajos, ¿no? En tiempo y en lo que es, no sé, lo que es el recabar los datos, ¿no? Que necesitamos. Sí, es porque justamente esta etapa es la más importante, ¿no? Y si tú no planificas, no podrías ejecutar. Si tú no haces todo estos procedimientos, difícilmente podrías ejecutar. Entonces, ese es el motivo, ¿no? Y si es harto es porque es con el fin de mantener un orden, de dejar evidencia del trabajo de auditoría, porque no solamente estamos evaluando a la empresa, no, estamos evaluando también el trabajo del auditor. Entonces, imagínense, en la cabeza del gerente de auditoría, por un lado está realizar un buen trabajo de auditoría para la empresa y por otro lado, evaluar a su propio personal, o sea, los auditores juniors, al supervisor, al senior, ¿no? Entonces, es por eso que también se debe realizar estos papeles de trabajo para tener mejor documentado todo el procedimiento, ¿no? Y ustedes han visto ahí firmas del supervisor, firmas del gerente de auditoría, no es de adorno, es porque los gerentes y los supervisores hacen este seguimiento, ¿ya? Y bueno, mientras más ordenado esté el trabajo, mejor, ¿no? Es más sencillo de abordar, es más sencillo de realizar. Pues también tiene que ver con ese sentido el tema de tener tanto procedimiento. Bien, señores. Continuamos entonces con lo que es el legajo de ejecución. ¿Sí? Rápidamente vamos a pasar a lo que es el objeto. El objetivo. En este legajo se mantendrá toda la información y documentación obtenida y o preparada por el auditor. Ojo, acá es importante entender que la documentación no siempre proviene de la empresa, ¿sí? O de las personas que están siendo sujetas de la auditoría, sino que también es habilidad del auditor generar esta información. Entonces, cuando nosotros se acuerdan de la sumaria, ¿quién hace la sumaria? ¿La empresa o el auditor? El auditor. Ese es un papel de trabajo, eso es un documento de respaldo, eso es una evidencia de auditoría, ¿sí? Y fíjense el enfoque, no solamente tiene que ser una evidencia de auditoría para respaldar el informe de auditoría, sino también para respaldar el trabajo de auditoría. Fíjense cómo funciona esto, ¿no? Es como que va para dos lados, ¿no? Por un lado, respaldo mi informe y por otro lado también respaldo el trabajo de mis auditores. Entonces, esa es la evidencia. Entonces, imagínense si no hicieran sumaria, subsumaria y directamente a la analítica. ¿Ustedes creen que el gerente, que el supervisor va a entender esos papeles de trabajo? No. Ahí está. Ahí tienen la otra razón. ¿Sí?
Entonces, eso es lo que debemos entender, ¿ya? Permite evidenciar el cumplimiento de las actividades programadas y las decisiones adoptadas durante la etapa de planificación, obviamente, a través de los programas. Y el haber obtenido evidencia de auditoría suficiente, pertinente y competente que sustenten las conclusiones y opiniones a las que arriba el auditor como base para la emisión de su informe. ¿Sí? Esas son las evidencias que deja este legajo corriente. ¿Sí? La documentación e información que, a criterio del auditor, conformará este legajo puede estar referida a documentación preparada por el personal de la institución, o sea, documentación original o fotocopias, documentación obtenida por el auditor directamente de terceros. Aquí hablamos de las confirmaciones. Las confirmaciones también son un papel de trabajo, son evidencia, ¿sí? Cédulas elaboradas por el propio auditor o reportes impresos de procedimientos ejecutados a través de medios magnéticos, disquetes, lo que antes se manejaba, y cintas o discos magnéticos, ¿no? Acá, señores, es simple, o sea que cualquier documento, ya sea de fuente de la empresa, ya sea de fuente externa o ya sea de propia elaboración del auditor, es y forma parte del legajo corriente, ¿ya? La estructura es como sigue: programas de auditoría, cédula de hallazgos de auditoría forense, documentación respaldatoria, legajo de prueba, planilla de pendientes, instrucciones emitidas para el trabajo. Esa es la estructura que ustedes deben realizar para su trabajo. Hasta aquí dudas. Licenciado, este legajo corriente, cédula de hallazgos de auditoría forense, ¿a qué se refiere? Todos los papeles de trabajo, todo lo que tú generas como, lo que normalmente conocemos como planilla analítica. ¿Sí? Eso es básicamente lo que elabora el propio auditor, ¿no? Entonces, cédula es lo mismo que planilla, para que manejen sinónimos. Ya, gracias. Pues dicen, ¿no? Cédula sumaria, ¿no? Es lo mismo, o sea, planilla sumaria, planilla subsumaria. ¿Ya? Y Bien. esa, perdón, esa Sí, sí. cédula, hallazgos, se refiere a los respaldos, ¿no ve? No, ¿Cómo? los hallazgos llegan a ser el análisis que tú realizas sobre un rubro, Ya, por ya. ejemplo, ¿no? Sí. Te ubicas, ¿no? O sea, Sí, básicamente sí, la sí, planilla sí. analítica, donde tú dices, a ver, Exacto, sí. voy a comparar mi saldo de banco según contabilidad. Dice 1.200.000, listo. Ahora, ¿cómo yo verifico ese saldo? Agarro el extracto o hago una circularización al banco, el banco me responde y el banco me dice, tu saldo en realidad es 900.000, ¿no? Entonces ahí empiezas a analizar, dices, hay una diferencia de 300.000, ¿por qué será? Te entrevistas con el contador, verificas la conciliación y resulta que existe un cheque en tránsito. Ya. Entonces elaboras tu papel de trabajo, o sea, ese es tu hallazgo. Tu hallazgo es todo ese procedimiento, es decir, hay una Ajá. diferencia. Hay una diferencia y por lo tanto yo tengo que saber respaldar esa diferencia. ¿Ya? Ay. Entonces, lo Ya sí. mismo en auditoría tributaria, recordarán, ¿no? Cuando veíamos, hay hallazgo, ¿no? Cuando sabíamos que había una declaración incorrecta por parte de la empresa. Entonces, ahí viene impuestos y plin, te dice esto está mal. Ese es el hallazgo de auditoría. ¿Y cómo yo respaldo ese hallazgo? Allí es donde es el trabajo arduo, aunque no crean, es el trabajo donde tú tienes que intentar plasmar ese hallazgo que has encontrado. O sea, ¿cómo puedo decir que está mal el contador? ¿Cómo puedo decir que este procedimiento es incorrecto? ¿Cómo puedo decir que acá hay una falla? O sea, eso es lo que normalmente te preguntas cuando quieres elaborar este papel de trabajo. ¿Ya? ¿Se comprende, señores? ¿Consultas, dudas? Bueno, la documentación respaldatoria creo que no es más que justamente la confirmación de saldos, no sé, las conciliaciones bancarias, el extracto bancario, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bien.
Pasemos entonces a lo que es el contenido. Inicia con los programas de auditoría. No nos olvidemos que los programas nos enuncian todo el procedimiento que debemos realizar. Después tenemos los hallazgos de auditoría, donde elaboramos papeles de trabajo, ¿sí? Ahí es importante tener la referencia al programa, la descripción, la referencia a documentación sustentatoria y referencia a informe. O sea que aquí, para cada hallazgo, nosotros tenemos que saber documentar bajo esta estructura, ¿no? ¿A qué programa hace referencia, no? Al programa del rubro activos fijos. Ah, ya. Entonces, tenemos que referenciar con el programa de activos fijos. La descripción, ¿qué estoy realizando? ¿Sí? La referencia a documentación sustentatoria, ¿qué respaldo tengo documental sobre este rubro? ¿No? Ahí tendré cuadro de activos fijos, factura de la compra de ese activo fijo, formulario de asignación del activo fijo, no sé, todo lo que se refiere a activo fijo. Y la referencia al informe, ¿no? O sea, dentro de mi informe, referencia a qué va a ser. Entonces, todo ello ustedes tienen ahí lo importante de esta parte de la descripción, ¿sí? En la descripción del hallazgo, ustedes tienen que justamente redactar los atributos de un hallazgo. Y acá vamos a recordar todo lo que es condición, criterio, causa, efecto, recomendación y comentarios de los responsables, ¿no? Y acá es importante, y seguramente lo han practicado bastante, estoy seguro que en auditoría administrativa han tocado mucho estos puntos, seguro que lo van a ver también en auditoría gubernamental, lo han tenido que ver en auditoría financiera 1 y financiera 2, ¿sí? ¿No? Donde la condición básicamente es la redacción del hecho, el criterio es el sustento legal, la causa es el origen del conflicto o del hallazgo, el efecto es cuál ha sido el efecto, el impacto, si ha sido económico, si ha sido personal, etcétera, y qué recomendación puedo citar, ¿no? Y el comentario de los responsables sabemos que es por parte de la empresa. De todas las formas, ahí tienen, ¿no? Cada puntito, a qué se refiere. Fíjense que realmente con esto van a poder avanzar, y de verdad, si están avanzando con su trabajo, pues yo les sugiero personalmente que agarren esta estructura, ¿ya? Se los recomiendo como, como uno más, o sea, yo también he pataleado con mi trabajo final de gabinete de auditoría, ¿no? Y les puedo asegurar que si no se sigue una estructura, te pierdes y dices, la mierda, ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Primero hago la planificación, primero hago la ejecución, o sea, estás así, ¿o no? ¿O me dirán que no? Al principio sí le hice la verdad. ¿Eh? No sé por dónde empezar. Me van a disculpar por mis palabras, yo a veces soy bien mal hablado, pero me trato de cuidar un poco. Ya no me van a criticar, por favor. Bien, la descripción de los hallazgos en auditoría forense con los atributos mencionados anteriormente debe necesariamente indicar en su redacción los siguientes elementos de la investigación. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, con qué y para qué? O sea, al margen de estos 6 puntos que hacen a los atributos del hallazgo, perdón, deben ustedes incluir esto, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, con qué y por qué? Esas preguntas deben realizarse, ¿ya? Referencia a documentación sustentatoria, referencia a informe, ahí tienen los puntos que habíamos hablado hace rato, que obviamente tienen su razón de ser. Tenemos lo que es el legajo de documentación respaldatoria de los hallazgos, el legajo de prueba, ¿sí? Los hallazgos ya sabemos que se refiere a todos los documentos que adicionalmente van a sustentar el hallazgo. El legajo de prueba tiene que ver con si podemos validar, acá vamos a hacer una lectura, validar la evidencia sobre todo, ¿no? Los hallazgos de auditoría forense deben ser sustentados por evidencia suficiente, competente y pertinente. Pregunta para el día de mañana, ¿qué es evidencia suficiente, competente y pertinente? ¿Ya? No se olviden, evidencia suficiente, competente y pertinente, la cual debe estar archivada en la sección de hallazgos de auditoría forense y documentación respaldatoria.
Adicionalmente a lo anterior, debe conformarse un legajo individual de la información y documentación específica que constituye evidencia suficiente y competente sobre cada uno de los hallazgos de auditoría forense reportados en el informe. Esta evidencia debe ser legalizada por el área administrativa u operativa propietaria de la información original para su remisión a la jurisdicción legal correspondiente cuando ésta lo solicite como medio de prueba en el proceso legal respectivo. Sencillo, señores. Si, por ejemplo, yo estoy recibiendo una información del DAF, de la Dirección Administrativa Financiera, para que este documento, que va a ser una evidencia suficiente, competente y pertinente, para que tenga mayor fuerza legal, yo debo hacer legalizar esto. ¿Y cómo hago legalizar? ¿Cómo creen que hacen legalizar un documento con la misma empresa? Em, Tal vez los sellos, dicen, no sé. Los sellos ya, ¿de quién, pero? ¿Será suficiente los sellos? Mm, no sé. Sellos y firmas de legalizado, dicen. Exacto. ¿Sí? Es como decirle, a ver, DAF, aquí por favor, fírmamelo, sellámelo, y con esto yo estoy legalizando de que es documentación de la empresa y de que ha sido generada por la empresa. ¿Sí? Entonces, hay otros sellitos, ¿no? Pues se pueden hacer unos sellos legalizados por la empresa, ¿no? Y ahí sí está arriba la firma del responsable, ¿no? O sea, hay varias formas de legalizar un documento, pero ya tienen una idea del cómo, ¿sí? Tenemos lo que es la planilla de pendientes. En esta sección se incluirán las listas de aspectos o puntos pendientes de ser completados por los auditores. O sea, acá es básicamente hacer un seguimiento a las tareas que faltan realizar por el auditor, ¿sí? Instrucciones emitidas para el trabajo. Deberá archivarse el documento mediante el cual se instruyó la realización del trabajo de auditoría forense, que puede ser una instrucción emitida por el gerente, contrato de trabajo, orden superior o asignación por parte de un fiscal o de una autoridad jurisdiccional. Acá también sencillo, señores. Es una instrucción para el trabajo de auditoría. Y en una auditoría forense, ¿quiénes pueden instruir este trabajo? A ver, varios pueden instruir. Señores. Mm, El gerente, Ya, el gerente, muy bien. Después, La MAE, la MAE, muy bien. Después, la autoridad jurisdiccional, ¿quién es la autoridad jurisdiccional, Basile? el que es del área que es competente para, ¿Quién? Dame un cargo concreto. ¿Quién? por ejemplo, el, no quien sea, ¿verdad? Digamos, es en el lugar, digamos, el alcalde, por ejemplo, de Cochabamba, solamente ahí abarca. La MAES, ¿no? La autoridad jurisdiccional. Sí, Eso quería que me digas. Muy bien. También, no nos olvidemos que estamos en forenses, señores. ¿A quién le interesa nuestra opinión como auditores forenses? Principalmente. ¿Para quién trabajamos? Al juez, al juez. Eso, muy bien, Fernando, muy bien. Entonces, muchas veces el trabajo de una auditoría forense va a ser instruida por un juez competente, ¿sí? Y este juez va a ser quien autorice el ingreso de esta auditoría, ¿sí? Y esto puede pasar en el ámbito público o en el ámbito privado. En el ámbito público, de repente, podríamos tocar el tema de la Contraloría, así como parte del proceso, sí, pero también va a depender de que exista una instrucción formal, ¿ya? Y ahí podemos respaldar con la instrucción misma, el documento, podemos respaldar con el contrato de trabajo, donde están todos los términos de referencia, donde están el alcance, etcétera, o los antecedentes del contrato mismo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con este apartado de legajo corriente o de ejecución, ¿sí?
Y señores, ahí tienen todos los papeles de trabajo a partir de la página 30, ¿sí? Son todos los papeles de trabajo que hemos ido revisando, ¿no? De forma teórica, ¿ya? No sé si hay alguna duda, no sé si existe alguna consulta respecto a esto. No sé por qué no está cargando mi... Ahí está, ¿no? Célula de hallazgos, de auditoría forense, documentación respaldatoria, legajo de prueba, planilla de pendientes, instrucciones emitidas para el trabajo, ¿sí? Ahí tenemos. Son todos esos legajos esos papeles de trabajo que se puedan generar. Y tenemos lo que es el legajo resumen de auditoría, ¿sí? Vamos a ir revisando esto más. El objeto de este legajo incluirá toda la información relacionada con la etapa de conclusión del proceso de auditoría y emisión de informes. Es básicamente los informes, ¿no? Es como que nosotros comúnmente conocemos como comunicación de resultados. ¿Sí se refiere a eso? Entonces, el propósito de este legajo es compendiar información significativa resumida respecto a archivos de informes y su respectiva correferenciación con la identificación, análisis y evaluación de los hallazgos y su documentación, integridad de la información y documentación proporcionada por la entidad auditada, documentación y registro de reuniones sostenidas con funcionarios de la entidad auditada y los compromisos asumidos resultantes de ellas, registros de solicitud, recepción y devolución de documentación proporcionada por la entidad, información administrativa sobre la conformación del equipo de auditoría y el desempeño del mismo, supervisión y control de la calidad del proceso integral de la auditoría forense, ¿no? Y acá tenemos la estructura siguiente: informes de auditoría, informes legales, informes técnicos y otros, cartas de gerencia sobre la documentación proporcionada por la entidad, reuniones sostenidas con funcionarios de la entidad, acta de entrega y devolución de documentos, evaluación del desempeño del personal de auditoría, supervisión y control de calidad del proceso de auditoría. ¿Sí? Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos, ¿sí? Tenemos lo que es los informes de auditoría, para resumir y adjuntar los informes emitidos como resultado del trabajo, ¿no? Acá, si hablamos de una auditoría financiera, ¿cuáles serían los informes? Señores, en una auditoría financiera, ¿cuáles son los informes? Los estados financieros, Es un informe, los estados financieros de auditoría. el dictamen, Muy bien. ¿Qué más? La carta de control. Es otra pregunta les estoy dando con las preguntas más de gabinete de auditoría. ¿Sí? ¿Qué tipos de informes existen? ¿Ya? Tarea. En una auditoría forense, señores, el informe va a ser específico, ¿sí? Va a haber obviamente un resumen ejecutivo con los puntos más importantes y va a haber un informe extenso a detalle, que básicamente va a ser un resumen de las planillas de deficiencias, ¿ya? No hay más otro informe o no hay un formato establecido como en el caso de un informe de auditoría financiera, porque justamente esto va a depender del caso, va a depender del tipo de fraude o de la información con la que hemos establecido el trabajo, etc. Sí, va a depender de muchos factores. Ya los informes legales pueden haber sido analizados y ratificados en cuanto a la existencia de delitos por vulneraciones a la normativa legal a través de la participación de especialistas en materia jurídica. Si esto ocurre, en esta sección debe archivarse el informe del especialista como respaldo al informe de auditoría. Esto es cuando existe un delito dentro del proceso. Entonces, si nosotros como auditores hemos verificado que existe esto, pues llamamos al especialista, al abogado en materia legal,
y pues se realiza un informe legal, ¿no? Para establecer qué delitos habría cometido la persona, ¿no? O qué orden jurídico administrativo habría sido violado. ¿Ya? Informes técnicos y otros. Acá si existen otros especialistas, como por ejemplo el de sistemas, ¿no? El ambiental, no sé, o sea, algún especialista que haya trabajado dentro de la auditoría, ¿no? Ahí está ingenieros civiles, arquitectos, etc. La carta de gerencia sobre la documentación proporcionada por la entidad constituye un reconocimiento por escrito de la gerencia sobre la responsabilidad del registro y emisión de la información financiera, administrativa u operativa de la entidad. Esta carta, señores, es una de las más importantes dentro de la auditoría. ¿Por qué? Porque en esta carta lo que estamos haciéndole afirmar a la empresa es que el responsable de la información financiera ha sido la propia empresa. ¿Sí? ¿Quién genera la información financiera? La empresa. ¿Quién elabora estados financieros? La empresa. ¿Quién registra en el libro diario? La empresa. El auditor solo es un mero evaluador. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Consultas, dudas? Bien. Yo voy a llamar lista ahora. Por favor, atentos. Sí, me contestan rápido. El que no esté, lo siento mucho. Falta. Y los que no escuchan o no tienen problemas con su micrófono, me contestan por el chat. ¿Ya? Inicio ahora. Camacho Lorna. Presente, Lice. Bien. Cayo Noemí. Presente, Lice. Condori Esther. Listo. Corpa Vanessa. Presente. Cruz María. Presente, Lice. Daga Fabiola. Presente, Licen. Daga Fabiola. Sí, Licen, mi señal está muy bajo, mucho me bota de la clase, Licen. Ya. Cruz Morelia. Presente. Ya. Cruz Cecilia. Bien. Flores Nilda. Herrera Dalia. Presente, Lice. ¿Quién presente? No la identifico. Dalia Jiménez. Herrera. Ya, hace rato te pregunté, no me contestaste tampoco, Nilda. Jiménez Rodrigo. Presente, Lice. Ya. Lazarte Fernando, presente. Presente, Lice. Ivette López. Presente, Lice. Mamani Abraham. Mamani Daniela. Teófilo. Teófilo. Presente, Lice. Joel. Presente, Giovanna. Lice. Presente, Lice. Daisy. Presente, Lice. Jessica Moya. Nicolás Emilio. Presente, Lice. Paredes Ana. Presente, Lice. Pérez Daniel.